Hermanos míos, satisfactoriamente llegamos esta mañana al inicio del cuarto discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo. Yo les dije que Mateo, el Evangelio, está organizado en torno a 5 discursos. Si lees Mateo, encontrarás a Jesús hablando en 5 partes del Evangelio. Lo encontrarás hablando solo a él, dando como un discurso largo. Y hoy estamos iniciando en Mateo 18, estamos iniciando la primera parte de ese gran discurso de Mateo 18. Llegamos a esa sección de la Biblia tras una intervención de los discípulos de Jesús. Mira lo que dice ahí Mateo 18:1. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús, diciendo, Mateo 18:1, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Es interesante que Mateo 18 arranca así, en aquel momento. ¿En cuál momento? ¿Qué es lo que había pasado antes? ¿Por qué iniciar con en aquel momento? En aquel momento lo que había era que Jesús había mandado a pagar el impuesto. En aquel momento lo que pasó fue que Jesús le dijo a Pedro, saca de la boca del pez, del primer pez que pesque tu anzuelo, saca de la boca de él la plata suficiente para pagarle y dásela al cobrador de impuestos, dásela por ti, primero por ti, yo mando a pagar por ti y después dásela también por mí. Porque a mí me están cobrando, diría Jesús, a mí me están cobrando el impuesto para cuidar el templo. El templo es de Dios y Dios es mi Padre. Yo no tengo por qué pagar ese impuesto, pero dáselo por ti y dáselo también por mí. Págale. Vamos a ser humildes, dice Cristo, para que no se escandalicen. Págales por ti y por mí. Porque Cristo no quiere ser piedra de tropiezo. Porque Cristo no vino para que las almas se pierdan, sino para que se salven. Vino para traer rescate. Luego vendrá para condenar, para traer a juicio al mundo. Pero en su primera venida, Él vino para mostrarnos el Evangelio. Vino para traer redención. Así que en ese momento en el que Jesús se humilla, en ese momento en el que Jesús es humilde y paga lo que Él no debería pagar, en ese momento en que le cobran lo que a Él nadie debió cobrarle, porque Él es el Hijo del Dios Altísimo, en el cual el Dios Eterno tiene complacencia. Sin embargo, en ese momento vienen a Él los discípulos diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Tenemos al mayor y le están cobrando impuestos. Tenemos al mayor y tiene que pagar algo que Él no debería pagar. Y sin embargo, Él está humilde pagándolo. Y en ese momento los discípulos hacen todo lo contrario y vienen con una disputa, vienen con un conflicto. Estábamos aquí conversando y no terminamos de decidir cuál entre nosotros es el mayor. Dinos, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? ¿Cuál de nosotros es el más importante en el reino de los cielos? Imagínate eso. La gloria eterna de Cristo, de Dios, humillándose. Y los hombres terrenales, vagabundos, perdidos, preguntándose quién es el más grande en el reino de los cielos. ¿Cuál de nosotros será el mayor en el reino de los cielos? Uno cuando lee la Biblia piensa, qué contradicciones. Cristo humillándose, tomando nuestro lugar y pagando nuestra deuda. Y los hombres en un conflicto sobre quién es el mayor en el reino de los cielos. En medio de ese contexto aparece nuestro tema en esta mañana. Conociendo a Jesús el Cristo, ser como un niño. Dice el versículo 2, Mateo 18. Él, Jesús, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, y este es el primer punto del sermón, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, usted puede poner entre paréntesis, ni siquiera entrarán en el reino de los cielos. El primer punto de nuestro sermón, para entrar en el reino de los cielos, yo necesito ser como un niño.
Ser como un niño para el hecho mismo de entrar en el reino de los cielos. Porque si no, habría un conflicto total en nuestras vidas. En la narración de Mateo, Jesús acaba de mostrar gran humildad evangélica al someterse al pago del tributo, mientras los discípulos se preguntan quién es el mayor. Jesús responde de una manera que parece disonante. A menudo el evangelio tiene ese comportamiento. A menudo la Biblia dice, no lo que yo quiero oír, sino lo que yo necesito oír. Y a veces lo que necesitamos oír no suena como yo quisiera que suene. A menudo la gente piensa que la vida de fe y la vida cristiana es lo que él cree. Y luego examinando, se da cuenta, algunos por la gracia de Dios nos damos cuenta, se han dado cuenta que no era como yo creía, que es como Dios dice, no como yo digo. Dice Jesús, la gran discusión no es quién es el mayor. El punto es que si no se hacen como un niño, ni siquiera van a entrar. ¿Te imaginas eso? Aquellos en una polémica de que quién va a tomar el puesto número 1 en el reino. Y Jesús respondiendo, es que si no se despiertan, como diría mi papá cuando yo era niño, si no se ponen las pilas, ni siquiera van a entrar. Si no se hacen como un niño, ni siquiera van a entrar. Y ese es el primer grado de importancia. Necesitamos, hermanos míos, ser como un niño para entrar en el reino de los cielos. Tengamos cuidado que el lenguaje de la sección que nos toca hoy examinar no nos relaje tanto que no le prestemos atención, porque es muy importante, es muy necesario vernos con Cristo, confrontarnos con Cristo y recordar que dentro de sus enseñanzas Él dijo, tienen que ser como un niño para entrar. Tienes que convertirte en un niño para entrar. Ellos se preguntaban sobre quién sería el mayor. La palabra mayor quiere decir el más grande, el más importante. Y Jesús los confronta con estos dos conceptos. Si no se convierten, uno, el verbo convertirse, si no se convierten y se hacen, el verso 3, les digo que si no se convierten y se hacen, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes están preguntándose por quién es el más importante. Ustedes necesitan entender que lo más importante es convertirse, hacerse, es decir, una transformación interna, profunda. Ambos términos, convertirse, hacerse, se refieren a una transformación interna, profunda, no solo imitar al niño, ser realmente como un niño. No solo imitarlo, imitarlo es aparentar ser cristiano. No es solo aparentarlo, no es solo tratar de ser bueno. A veces, cuando el pastor está presente, el esposo le sonríe a la esposa al esposo, a los hijos. Sí, mi amor, vaya para allá. Ahorita hablamos. Y cuando ya no está el pastor, ay de aquel, ¿verdad? Porque la ira de esa persona se derrama. No es solo parecerme, no es solo aparentar ser como un niño, realmente serlo, realmente serlo. Y yo no estoy hablando aquí de cosas que yo digo que ya las he alcanzado ya, sino como dice Pablo, una cosa hago, entiendo que a esto es que tengo que extenderme, a esto tengo que extenderme. Esta semana yo meditaba en eso, Señor, como un niño. Ay, tengo que tranquilizarme, aquietarme, ver a Cristo nada más, enfocarme en Dios y su gloria, no defender mi causa, no levantar una guerra. ¿Usted ha visto una guerra iniciada por algún niño de 4 años o algo así? No vemos eso, no es lo normal, a pesar de que son berrinchosos, sí, podrían arrancar una guerra, sí, pero no van a agarrar fusiles y armas y van a ir a defender su causa. Eso no lo van a hacer, no tienen la capacidad. El niño puede estar bravo, usted le pone la mano en la cabeza y lo agarra y él no se puede mover de ahí. Tenemos que ser como un niño, dice, ser como un niño en toda su expresión, si no, ni siquiera voy a entrar en el reino de los cielos. Una pugna sobre grandeza o sobre un grado de importancia que Jesús reenfoca
Lo importante no es quién es el más grande, lo importante es entrar, dice Jesús. Lo urgente es entrar, no es cuál va a ser mi silla, no es si voy a estar en el primer lugar o no. Una discusión tenían los discípulos que era muy terrenal. ¿Quién será el más grande en el reino de los cielos? Una discusión muy terrenal, una mirada muy terrenal, una adoración del yo. ¿Por qué? ¿Para quién es ese lugar que tú quieres en el reino? ¿Para quién? Señor, yo estaba pensando que tal vez para mí. El yo brota, ¿verdad? Decláralo y te será hecho. ¿Para quién? Para mí. Que yo lo tenga. ¿Por qué tú tienes eso y yo no? Eso es lo que estos querían, el puesto número 1 en el reino de los cielos. Hermanos, esto fue reubicado por lo que Jesús les dijo. Los discípulos estaban pensando en el reino de los cielos. Ellos andaban con Jesús por todos lados. Y Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces los discípulos estaban muy espirituales, pensando en el reino de los cielos. Pero su enfoque no era el correcto. Estaban bien porque el tema es importante. Hay que pensar en el reino de los cielos. Pero el enfoque era cuál de nosotros será el mayor. ¿Cuál de nosotros será el más grande? En ese sentido tenían una postura ambiciosa, mundana, como para que eso fuera útil. Dime, hermano, ¿sirve de algo que alguno de nosotros tenga el podium, el puesto número 1 en el reino de los cielos? ¿Sirve eso de algo? En la eternidad, con Dios, en una vida sin pecado, ¿qué importancia tiene? ¿Quién es el número 1? ¿Dónde eso sí tiene importancia? Aquí en la tierra. Decía un hermano que estaba predicando esta porción bíblica, revisé todas las declaraciones de misión y visión de las empresas y todas dicen esto: tenemos todo el plan de ser la empresa más grande en proveer electricidad para Costa Rica, algo así. Todos quieren ser la número 1, nadie quiere ser el 2. Si usted es taxista, ¿usted qué le dice a sus clientes, hermano Roberto? El mejor servicio se lo doy yo. Tome, cómase un confite, ¿verdad? Yo le ando el aire, le pongo música, limpio el carro para darle el mejor servicio. Sí, en las cosas de este mundo tiene sentido que la gente quiera ser el número 1, pero en las cosas eternas el punto es estar ahí. No es si fui el 1 o el 2 o lo que sea. Desde esa perspectiva, hermanos, lo que Cristo está diciendo es que si nosotros no tenemos cuidado, ambiciosamente estaremos pensando en la eternidad desde una perspectiva equivocada. Yo soy el más santo, yo soy el más cristiano, yo soy el más perfecto. Es que ese hermano no sabe nada, yo sí sé. Debemos tener cuidado con nuestro acercamiento al reino de los cielos, porque el acercamiento correcto es como un niño. El niño en la sociedad judía, escucha esto, no tenía derechos, no tenía lugar de privilegio. El niño en la sociedad judía no tenía derechos, los de hoy tienen. El niño en la sociedad judía no tenía derechos, no tenía lugar de privilegio. El niño no era ni siquiera contabilizado. ¿Has leído en la Biblia que dice, y comieron tantos hombres, sin contar mujeres y niños? Porque las mujeres y los niños ni siquiera los contaban. Los consideraban no necesarios de contar. Los ponían a un lado, no los tomaban en cuenta en el censo, no se tomaban en cuenta para la guerra. Había que tener 20 años o más para poder ser contabilizado en que puedo ir a pelear. Los niños no se tomaban en cuenta para la defensa, ni para la guerra, ni para nada. Para lo único que se tomaban en cuenta era para enseñarles. Es decir, se los consideraba ignorantes y había que enseñarlos. Si no te haces como un niño, dice Cristo, no entrarás en el reino de los cielos. Demasiados derechos peleamos a veces. Demasiados privilegios queremos tener a veces. Ahí estaba viendo yo una foto de Paul Washer, un predicador muy importante para Latinoamérica. Ese hombre ha ayudado mucho a que la gente entienda el evangelio. Y también otro hermano, ¿verdad? Bausman, el moreno que falleció hace poco. Los dos sentados en el piso. Sentados en el piso. Y a mí me encantó esa imagen. Y la compartí en el muro en Facebook.
Y yo puse que el piso está bien para cualquier hermano. El piso está bien, ¿verdad? Una vez vino a visitarnos el hermano Tony Zanelli por primera vez, tal vez lo tengamos aquí no sé, en algún momento, para los que no lo conocen. Una vez vino a visitarnos por primera vez y yo no tenía cama donde poner a ese hombre. Y me dice, hermano, yo voy a ir, pero a estar en tu casa. La primera vez quiero estar en tu casa. Voy a estar ahí unos 2 o 3 días en tu casa. Y yo dije, ¿dónde lo pongo? Y yo ya había llegado a esta convicción. Duerme donde dormimos, come lo que comemos. Yo no voy a endeudarme para dar una apariencia. Así que papi tenía una cama vieja que era de mi abuelo. Esa cama se movía así, ¿verdad? Yo le puse ahí una espuma, que era lo que tenía, y ahí durmió el hermano. Le puse una mesa como todo hombre de Dios, una mesa y una silla viendo hacia afuera al amanecer para que ahí leyera su Biblia, ¿verdad? Como a los profetas, se les ponía una mesa y una silla. Si quieres atender bien a un hombre de Dios, ponle la cama, la mesa y la silla, porque él tiene que poner su libro ahí y leer. Y en la mañana siguiente me dice, hermano, gracias, hasta leí mi Biblia ahí en esa mesa y esa silla. Sí, hermanos. Después me di cuenta que ese hombre era pastor de una iglesia como de 1000 personas allá en los Estados Unidos, que ese hombre allá nunca apaga el aire acondicionado, todo siempre está fresquito. ¿Me explico? Y que allá esto es un lugar donde guardan caballos. Y uno dice, ¿qué? Sí, hermano, allá ni los caballos viven en una casa como la tuya. Gloria a Dios por eso. Pero él estuvo bien ahí, porque los amo, decía él, porque te amo. Yo puedo estar ahí tranquilo, te amo. Hermanos, el piso está bien para cualquiera de nosotros. Eso es ser como un niño. Ese hermano no se presentó como un grande, como un gran pastor, como un hombre influyente, hospedado en un hotel de tal. No, ahora sí va a los hoteles, me dicen, déjame aquí. Ya no voy a ir a la cama esa tuya que se tambalea, ya tenemos confianza. Pero a la hora de presentarse no vino buscando preponderancia o gloria. Eso es solo un hombre. Cristo es mayor. No vino buscando ninguna preponderancia, ninguna gloria, hasta pagó impuestos que a él no le tocaba pagar, y sin embargo estuvo bien con hacerlo para que nadie se escandalice, Pedro, para que todo se mantenga bien. Y tú vas a estar ahí pretendiendo y buscando derechos y reclamando cosas. No, hermanos míos, ese no es nuestro lugar. Ese no es nuestro lugar. Si no nos hacemos como un niño, ni siquiera entraremos en el reino de los cielos. ¿Verdad? A menudo, uno como pastor a menudo se encuentra a veces hombres, yo no tengo ningún problema con eso, no le guardo rencor, solo que es interesante. Te dicen, Edier, si acaso, a veces creo que solo me dicen, hola, ni hola. Hey, hay uno que me ve así, cuando yo lo saludo, hermano, pastor, Dios te bendiga, y él me ve así, amén, dice. Y está así como que se quiere hacer así, mientras yo estoy hablando con él. Y yo me preguntaba estos días, ¿qué le he hecho a ese hombre? ¿Me explico? Creo que la próxima vez que lo vea le voy a decir, hermano, ¿yo te he hecho algo? ¿Te he ofendido en algo? Yo siento como que tú me ves así como para quitarte. Pues si te he ofendido para pedirte perdón. Pero hermanos míos, si no eres como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. Déjalo. O sea, yo le voy a preguntar, pero por si lo he ofendido. Pero si no lo he ofendido y si él me dice que no, déjalo, acepta eso. A los niños ni los contaban. Entonces, si no me cuentan a mí, está bien, está bien. Si no te haces como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. No entrarás en el reino de los cielos. Pastor, me decía un muchacho una vez, tengo unas visitas este domingo, por favor apárteme las primeras 3 sillas del frente, que nadie me las toque. ¿Verdad? Hermana Sileni, lo siento, quítate, porque ahí va a sentarse una visita este domingo. Es una persona muy importante, él tiene que estar sentado ahí. Lo siento. Eso no se hace, hermano. Si no te haces como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. Ahí tengo un pedazo de cobija en el piso, en una esquina, ahí se puede sentar. No, tampoco vamos a ser nosotros perversos. Pero hermanos míos, debemos examinar nuestras intenciones. ¿Cuál era la intención de los discípulos? Grandeza, poder, gloria, honra, reconocimiento. El primer lugar, y dice Jesús, si no se quitan esa idea de la cabeza, ni siquiera van a entrar
Hay que convertirse, dice, se ocupa una conversión, un cambio profundo de mentalidad, en donde eso no esté ni presente ni por cerca. Venga, niño, para agarrarte como ejemplo, y el niño viene y lo ponen ahí. Esta es la superioridad del que llama. Imagínate ese niño, ahí estaba, como dicen, viendo palicaco, y de repente lo agarran, lo paran, lo ponen en medio de todo el mundo, ¿y qué le quedó a ese niño? ¿Quién lo agarró? ¿Quién lo agarró? Cristo. ¿Quién lo tomó? Cristo. ¿Quién lo agarró de ejemplo, lo puso en medio? Cristo. Él estaba bajo la autoridad ¿de quién? De Cristo. ¿Dijo algo el niño? Nada. ¿Qué estás haciendo ahí al frente de todos nosotros? ¿Por qué tomas ese lugar de preponderancia? Él me puso aquí. Eso es su problema. ¿Me explico? Yo estaba aquí nada más ahí, agarrando un confite, y de pronto Cristo me agarró y me puso en medio. No, yo no sé qué comían los judíos de esa época, ¿verdad? Como confites, pero el punto es, hay alguien mayor, el cual es Cristo. El primer lugar le toca solamente a Él. Lo que Él quiere hacer con nosotros está bien. Una vez Jesús les dijo a los hombres, ¿cuál es el problema de ustedes si yo los quiero contratar al final del día y pagarles igual? ¿Cuál es el problema? ¿No puedo hacer lo que quiera con lo que es mío? Sí, Señor, está bien. Señor, a mí me costó tanto vivir para ti, entrar a la gloria, y a ese lo salvaste ahí cuando ya había pasado en el mundo divertido y luego se salvó en la cruz, ya al final. Sí, está bien, Él es el dueño de todo, no soy yo, no soy yo. Hermanos míos, si no nos convertimos y nos hacemos como un niño, no entraremos en el reino de los cielos. Jesús dice, el superior soy yo. Soy yo soy el que tomé el niño, yo soy el que lo puse aquí, yo soy el que estoy usándolo como ejemplo. Él solo está ahí, y si no se hacen como uno de ellos, no entrarán en el reino de los cielos. La expresión no entrarán es un término que tiene un énfasis y pone un énfasis diferente en la preocupación de los discípulos. La polémica estaba en torno a la superioridad, Jesús la pone en torno a entrar. Cambia el objetivo. Al enfocarse en que ni siquiera entrarían, se cambió la meta. Antes querían ser el mayor, ahora tienen que tratar de entrar. Vieron lo que Jesús hizo de una manera muy práctica y rápida. Ustedes quieren ser el número uno, yo les digo que deberían preocuparse por entrar primero. Se cambió completamente el objetivo. Probablemente nosotros hoy diríamos, perdóname, Señor, ya entendí. Yo estaba ahí en una polémica por algo que no era necesario. Lo más importante es estar adentro. Hermanos, estamos ante una sección bíblica que requiere prestar mucha atención y reflexión. Debemos pensar en torno a los hechos que se nos comparten. Estamos ante una sección, y probablemente todo el discurso de Jesús en Mateo 18 es una sección que sigue el mismo patrón. Es más que un aprendizaje bíblico sobre Dios. La sección de Mateo 18 expone material para que yo piense sobre mi actitud con respecto a todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Me explico? No, Jesús no quiere enseñarme cosas sobre Dios. Quiere mostrar en Mateo 18 nuestra condición. Quiere exhibirnos a nosotros y decirnos, mira, hay un problema contigo y lo que tiene que ver con el reino de los cielos. Y es que estás interesado en ti y no en Dios y su gloria. Quiere llevarnos a una condición humilde. En lugar de dar por sentado que ya están en el reino, deberían pensar si voy a entrar. Deberían estar pensando en algo más básico. Siempre hay algo más básico. Siempre hay algo que tiene mayor valor, y Jesús lo enfatiza. No es ser el primero, es entrar. Y para entrar hay que ser como un niño. Lo segundo que dice nuestro sermón es que si soy como un niño, ahora sí seré el mayor. Noten ahí en el verso 4, dice Jesús, así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Se respondió a la pregunta? Sí, se respondió. La pregunta, ¿cuál era? ¿Quién es el mayor? Y dice Jesús, el que sea como un niño. El que sea como un niño, ese es el mayor. Pero a la misma vez se dijo algo que no se había dicho, que se humille, que se humille. Eso es ahí enfático.
El que no se humille, voy a leer de nuevo el versículo 4. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Humillarse es la acción de, según la definición, rebajarse a sí mismo. En el Nuevo Testamento, el ser humillado es ejemplificado por Jesús. ¿Se acuerdan Filipenses 2 que leímos la semana pasada? Que decía, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, se despojó, se humilló a sí mismo. Él se autorrebajó. Humillarse es un rebajarse voluntariamente. ¿Escuchó eso, mi hermano? Voluntariamente autorrebajarse. Es un estado de conciencia. Se hace por Dios y bajo la poderosa mano de Dios. Voluntariamente. Cuando viene, ¿verdad? Si alguien te lleva a algún lado y es que es un hermano importante. Y normalmente le decimos a la persona, tranquilo, no se preocupe. Yo puedo comer lo que usted come, yo puedo dormir donde ustedes duerman, yo puedo ir en lo que sea que ustedes van a ir, no, eso no importa. Rebajarnos a nosotros mismos voluntariamente. Pero si yo llego ahí con mi sortija de pastor, ¿verdad? Viene don Ismael y yo lo voy a saludar, pero lo que va primero es la sortija, para que él venga y haga, ¿verdad? ¿Es eso humillarse? ¿Es eso autorrebajarse a sí mismo? No. Jesús lo hacía. La gran pregunta era, ¿por qué come con pecadores? Porque Él se ha humillado a sí mismo y nos llama a nosotros a humillarnos. ¿Quiere ser el mayor? Debe ser el mayor en humillación. Debe ser el mayor en humildad, en autorrebajarte a ti mismo. ¿Verdad? A menudo hay una fiesta y le traen al pastor, tome pastor, el plato más lleno. Y yo agradezco eso un montón, pero no lo necesito, hermano, puedes darle a los demás si quieres. A mí me puedes dar de último, eso sí, déjamelo el más lleno, ¿verdad? Yo puedo rebajarme a mí mismo, hermanos, necesitamos estar evaluando. ¿Estoy siendo humilde? ¿Estoy siendo humilde? ¿Estoy siendo humilde? Debemos evaluarlo. ¿Estoy siendo humilde? En la relación de pareja, ¿estoy siendo humilde o me estoy imponiendo? Pero es que usted me dijo, ¿estoy siendo como un niño, humillándome o estoy imponiéndome? ¿Cuántas veces no le he dicho que no me gusta esto? ¿Estoy siendo humilde o estoy imponiéndome? Tenemos que examinarnos. Ser como un niño para ser el mayor. Es realmente una inversión de valores. Se invierten completamente los valores en el reino de Dios. El reino de Dios para arriba es para abajo. En el reino de Dios, para ser el más grande, hay que ser el más chiquito. El reino de los cielos está completamente invertido. Pero pastor, ¿por qué me dice usted me está regañando a mí? Y yo quería que usted lo regañara a él. El reino de los cielos está completamente invertido. Está completamente invertido. Normalmente el problema soy yo. Para empezar, el problema soy yo. Normalmente el problema soy yo. Debemos siempre estar examinándonos a nosotros mismos. Dice la Biblia, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿De dónde vienen? Dice. ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. ¿De dónde vienen las guerras? Tal vez no estamos ahí amenazando a Venezuela, ¿verdad? No estamos ahí como Rusia amenazando y peleando con Ucrania. Tal vez no en ese nivel, pero ¿de dónde vienen los pleitillos? Por la comida que no tiene sal, o por el arroz con atún cuando yo lo que quería era una pizza. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre ustedes? ¿No vienen de sus pasiones que combaten a lo interno? ¿No vienen de dentro de ustedes? Y sí, de ahí vienen. Entonces la respuesta es esta, Santiago 4:10. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Lo que estaba citando era Santiago 4:1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras? De sus pasiones. Entonces humíllense en la presencia del Señor. Entonces la solución es ir hacia abajo y ser como un niño y humillarme.
no imponerme, no autoexaltarme. Parece que los intereses de valor entre la humanidad son completamente distintos a las intenciones de Dios. Los hombres quieren y buscan ser los mayores en aquellas cosas que emprenden y practican. Sin embargo, en el reino de los cielos, el camino hacia arriba es más bien hacia abajo. Ejemplos: humillarnos orando para que las cosas mejoren. Cuando las cosas no van bien, ¿qué hacemos? Financieramente no van bien, sacamos el lapicero y un papel. Sí, tal vez hay que sacarlo, pero también primero deberíamos orar. Vea, vamos a hacer un ejercicio aquí de administración de empresas, mi amor. Estamos feos, pero oremos primero. Humillémonos, busquemos al Señor. Él es el único que nos puede ayudar. Porque tal vez ni aunque yo recorte gastos y multiplique ingresos, tal vez ni con eso logre salir adelante. Así que primero humillarnos, pidiendo al Señor que salve al cónyuge incrédulo y no tratando de cambiarlo con muchas palabras. Dice la Biblia: mujer, tú tienes un esposo que es desobediente a la palabra. ¿Tienes un esposo desobediente a la palabra? O sea, mi esposa puede decir amén. ¿Tienes un esposo desobediente a la palabra? Es decir, la mayoría de gente va a decir amén. Entonces, ¿qué hacemos, hermanas? ¿Qué hacemos? Háblale y amonéstalo. ¿Eso es lo que dice? No, dice sin palabras, por tu conducta casta y respetuosa. Ya estoy cansado de ser respetuoso y nada cambia. Ah, ¿te das cuenta? Ese es el problema. Ahí está el problema. No quiero humillarme, no quiero ir para abajo. Quiero yo hacer el cambio. Como pastor también tengo que recordarlo. Ve, a veces estamos que no alcanzamos y a veces estamos así de solitos. Como pastor tengo que recordarlo. Es que no es a mí a quien desechan. Cálmate, tú no eres la gran cosa. Tú solo eres Edier, un expositor de la palabra. Las almas son del Señor. Él verá cuándo las quiere traer y cuándo no. Eso es Dios el que lo gobierna. Así que ya me tranquilizo. La palabra de Dios nos calma. Calma nuestras pasiones, porque nosotros queremos imponer cosas. Y dice el Señor: no, es para abajo, es humillándose, es dependiendo del Señor, humillarnos pidiendo al Señor por gracia y paciencia para lidiar con los hermanos de la iglesia, no lastimándonos y reprochándonos. Ahí leímos, ¿verdad? Alguno tiene queja contra otro, perdónelo. Hay cosas que nosotros simplemente podemos dejar pasar. Déjelas que pasen. Déjelas en la mano del Señor. No haga un pleito por eso. Le decía yo a la hermana Cinia, ¿verdad, hermana? Ocupo unas hermanas que no hagan problema. Que nada más, pastor, tal cosa, hermana, yo creo que así. ¿Qué piensas de decir? Ya está, vaya, hágalo tranquila. No me molesten. ¿Por qué? Porque yo quiero predicar. Yo quiero ocuparme de lo más importante. Lo más importante no es el arroz con pollo, ¿verdad? Estoy hablando de hermana Erika, porque hoy también están haciendo otro arroz con pollo por allá. Pero lo más importante no era el arroz con pollo, es el tiempo de culto. A veces queremos servirnos y ayudarnos y resulta que nos angustiamos. Por lo que mejor no lo hagas, mejor enfócate en lo que glorifica al Señor. Y no en que todo me quede bien, porque eso es querer tener el primer lugar. Eso es que imponerme como la primer persona en ese funcionamiento, en ese rol. Así que recordemos, hermanos, Filipenses 2:5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios se humilló a sí mismo. Para entrar al reino de los cielos debo ser como un niño, y para ser el primero debo humillarme como un niño, como Cristo se ha humillado. En tercer lugar y último de los puntos del sermón, ser como un niño para representar fielmente a Cristo. Dice el versículo 5, y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Ojo con esto, hermano. A una vez alguien me decía que el reino de los cielos es de los niños. Eso dice la Biblia. Que el reino de los cielos es de los niños. Dice de los tales, de los que son como estos.
es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es de los niños. Los niños todos son pecadores, igual que nosotros, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. El reino de los cielos es de los que son como tales, bajo los parámetros de lo que Cristo nos quiere mostrar. Un niño según la época y un niño según lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús está diciendo aquí que hay que humillarse como este niño. Fue agarrado, fue tomado, fue puesto aquí y no pudo ni chistar. Así tiene que hacerlo, como un niño. Y ahora dice, el que recibe a uno como estos, leo de nuevo el versículo 5, el que reciba a un niño como este, uno que se ve como este, el niño es cualquier hermano en la fe. No es que tiene que ser un niño de edad, es que es un niño, cualquier hermano en la fe que se ve como un niño, que se porta como un niño, que se humilla como un niño, a mí me recibe. El que reciba a uno como este, a mí me recibe. El que recibe a un niño como este, me recibe a mí. El énfasis está en recibir ese niño. Recibir ese niño, a mí me recibe. El que recibe al niño, me recibe a mí. Pero el niño tiene que ser como este, ¿verdad? No como Alejandro Magno, que era un, ¿cuál era la palabra? Un hombre que se imponía, un emperador, esa es la palabra. El gran emperador, no, sino al que es como un niño como este me recibe a mí. Entonces, hermanos, ahí hay varias cosas juntas. Una de ellas es la importancia de recibir a Cristo, recibir su doctrina. A mí me recibe. Está recibiendo las doctrinas de Cristo, está aceptando que debo humillarme y ser como un niño. Pero también otra cosa importante que está diciendo es que yo debo ser un fiel representante de Cristo, para que sea como si estuviéramos recibiendo a Cristo. ¿Me explico? Si yo recibo al hermano Graciano, entonces que sea como que estoy recibiendo a Cristo. El hermano debe ser humilde, debemos ser humildes, para que sea como si estuviéramos recibiendo a Cristo. Una vez me dejó la boca abierta esta mujer, Nancy Lee DeMoss, del programa Viva Nuestros Corazones para las mujeres. Dijo Nancy Lee DeMoss de su esposo, no sé qué, Robert, o tiene un apellido raro, ¿verdad? Robert Golgamoff, algo así como de un lobo, me suena a mí. Pero ella dijo lo siguiente de su esposo: este hombre me recuerda a Cristo. Y yo dije, wow, yo tengo que trabajar más en mí, para que mi esposa diga también que yo le recuerdo a Cristo. Este hombre me recuerda a Cristo. Hermanos, eso es. ¿Eres un fiel representante de Cristo? Hermana, ¿eres fiel representante de Cristo? Cuando alguien te recibe a ti, ¿siente que recibió a Cristo? Yo creo que no, ¿verdad? A mí tal vez me quisieran echar en un saco y me a botar por ahí, pero tenemos que trabajar. Esa es la meta, ser como Cristo, ser como Cristo. Voy a trabajar en esto. Perdóname, yo quiero ser como Cristo. Estoy trabajando en ser como Cristo, que yo me parezca más a Cristo. Eso es, hermano, eso es. Quiero ser más como Cristo. ¿Por qué? Porque para representarlo fielmente necesito ser como un niño. Para representarlo bien. El que reciba a uno de estos, me recibe a mí. El que recibe a uno de estos que se humilla, me recibe a mí. Pero también me enseña esa frase algo más. ¿A quién tú recibes? ¿A quién tú recibes? Es, ¿verdad? No sé si alguno sabe, no sé qué voy a decir, Juanito. Voy a hablar de alguien. Es Juanito, pastor, es Juanito. ¿Y quién es Juanito? El dueño de todo eso. Es Juanito. Hay que recibirlo bien. Pero recibirías al otro Juanito, al que se humilla, al que es pobre, al que no tiene nada. Ese no tiene nada que aportar a mi familia. ¿Qué querés? Y ahí llega, ¿verdad?, la persona a molestar a la puerta y lo que recibe es menosprecio, porque no es Juanito. Si fuera Juanito, entonces diríamos, ay, qué dicha que vino, pero, perdón, deme un chancecito para limpiar la casa. Está un poco descuidada y usted se merece algo mejor. Dice Cristo, no, recibe al que se humilla como un niño. Al que se humilla como un niño. Decía Martín Lutero, un gran teólogo de la Reforma, que algunos miembros de su iglesia le decían, ¿por qué no predicas
más profesionalmente? ¿Por qué no hablas con más estilo? Porque él podía hacerlo. Y dice él, porque me interesa que el agricultor, el ganadero, el artesano aprenda. Tú te puedes bajar al nivel del artesano, pero el artesano no puede subir al nivel tuyo. Así que yo prefiero hablar que me entienda el artesano y no el médico, el ingeniero. Pero el médico y el ingeniero se sentían mal porque el predicador se enfocaba en que entiendan los que no entienden. Y él quería que le hablaran con más nivel, con más altura, con más profesionalismo. Pero entonces la gran pregunta es, ¿a quién recibimos? ¿Al grande, al poderoso, al que se cree lo más o es muy poderoso? Pero al hermano humilde en la fe no lo recibo. Recibe al que se humilla como un niño. Así sea grande o poderoso, pero recibe al que se humilla como un niño. Es interesante estar con los pastores, es muy interesante. Yo no quiero hablar mal de ellos, pero es muy interesante. Si tú eres adorador del que tiene el apellido algo, como ellos, entonces estás bien apuntado. Pero si tú dices, no, es que mi maestro es Tony Zanelli. ¿Y quién es Tony Zanelli? Entonces, ese no. Tiene que ser este, ¿verdad? Tiene que ser John MacArthur, para que estés bien apuntado. No digo nada contra el hermano MacArthur, ya está en la presencia del Señor. Solo estoy diciendo que nosotros seleccionamos y elevamos, y ese es el que queremos recibir. Pero si hay uno que es humilde, que no se presenta así, ese no. Y la Biblia, ¿cuál de los dos dice que recibieras mejor? El que recibe a un niño como este, a mí me recibe. Hermanos, escojamos bien a quién sí queremos escuchar. A veces yo mismo tengo que obligarme a escuchar a un hermano que está predicando en YouTube. Porque como diría otro, a veces nos queremos preguntar, ¿y qué va a tener este para enseñarme? Es muy poca cosa. Escúchalo, recíbelo. Es humilde, se humilla, se baja a sí mismo por Cristo. Entonces tiene algo que decir y yo tengo algo que aprender. Aunque sea su ejemplo, aunque sea su ejemplo. Hermanos míos, y que es muy importante, esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, el mismo texto, dije 3 cosas. Ser como un niño para entrar. Ser como un niño para ser el mayor, humillándose. Ser como un niño para representar fielmente a Cristo. ¿Y qué pasa si no lo hago? Ahora dice el texto en el verso 6. Míralo ahí. Pero el que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran el cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Si tú y yo no vamos por el camino de ser como un niño, entonces voy a ser un tropezadero para los que son como un niño. Entonces voy a hacer que esos hermanos tropiecen. Y si yo hago pecar a uno de estos hermanos pequeñitos que se humillan y se rebajan para servir a Cristo, mejor me fuera a mí, dice, amarrarme una gran piedra. Eso no es ni así ni así. Esa piedra de la que Jesús estaba hablando era inmensa. Es como que me agarren a mí la Mitsubishi Montero, me la amarren, que tiene el hermano Dani, que me la amarraran de aquí y me tiraran al fondo del mar. Como de ese tamaño es la piedra de la que Jesús está hablando. Una piedra de molino. Si usted no se comporta humildemente, va a hacer pecar a los que sí se están rebajando. Y si usted hace eso, mejor ahóguese usted mismo. Agarre una roca, amárresela al cuello y tírese al fondo del mar. Mejor. Le irá mejor si hace eso que si sigue insistiendo. Hermanos, ¿entienden la gravedad del asunto? Jesús está diciendo cosas graves. Como que ayer decía alguien, lo desvivieron. Cuando a alguien le ponen la inyección letal por sus pecados, por su maldad, le ponen una inyección letal y le quitan la vida, la pena de muerte, lo desvivieron. Jesús está diciendo, desvívase usted a usted mismo. Mejor, si no se va a hacer como un niño. En el momento en que yo ya no quiero ser como un niño, ya estoy siendo
de tropiezo para los que sí van a ser como un niño. El asunto es de dimensiones increíblemente serias. Ser como un niño es radicalmente importante, sumamente importante, casi tanto, igual que si no lo vas a hacer, mejor desvívete. Tírate al fondo del mar, amárrate una piedra y ahógate, mejor que estar aquí siendo de tropiezo. Eso es serio, hermanos. Eso es un asunto serio. Si a mí me dicen eso y me lo está diciendo la Biblia, me lo está diciendo el Evangelio, solo me quedan dos opciones. O para abajo como Dios manda, o ir a desvivirme. ¿Por qué? Porque no glorifica a Dios. Sigue diciendo el texto en el verso 7. ¡Ay del mundo por sus piedras de tropiezo! Diría hermano Dani, dígalo con el énfasis que dice la lectura, con signos de admiración. ¡Ay del mundo por sus piedras de tropiezo! ¡Ay de ese mundo! Pobrecito el mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Claro, hermanos, siempre es prácticamente inevitable que la gente no interrumpa nuestro proceso de humillarnos, de ser como Cristo, y te tientan y se estorban y te hacen caer. Sí, es cierto, no es que solo yo me ande proyectando y diciendo que los demás son culpables, no, es verdad. Muchas veces los que nos rodean nos hacen pecar. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Dice, sí, yo sé que en el mundo hay aflicción, pero pobrecito el que te la produce. Si tú eres como un niño, pobrecito el que te la produce. ¿Qué pasa si eres humilde, hermanos, y te autohumillas? ¿Sabes qué van a hacer los demás? Se montan a caballo, ¿verdad? Se montan a caballo. Pastores, que si uno no los para, se le montan a uno. Bueno, asegúrate de pararlos con respeto, ten cuidado, no empieces a alzar la voz y a... Miren ustedes, o me respetan o vamos a tener un problema aquí. ¿Por qué? Porque eso no es ser humilde como un niño. ¿Me explico? Eso no es humillarnos como un niño. Así que debemos tener cuidado, pero los que se montan, los que abusan de aquellos que son como un niño, dice Cristo, ay de esos hombres, pobrecitos esos hombres. Si tu mano, dice, sigo leyendo el versículo 8, ¿verdad? Vamos a ver, el 7, porque es inevitable, hay del hombre por quien viene el tropiezo. Verso 8, en otras versiones hay un por tanto. Si tu mano o tu pie te hace pecar, ¿qué, hermanos? Córtalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te hace pecar, arráncalo, tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos. Ese es el punto. No seas tropiezo para uno de estos pequeñitos. Hermana Erika, solo hay dos opciones. O me humillo como un niño o seré de tropiezo. Hermano Fran, solo hay dos opciones. O me humillo como un niño o seré de tropiezo. ¿Y cómo hago para no ser tropiezo? Córtalo, tíralo, arráncalo. Sé violento contra el pecado que aún mora en ti. Sé radical, establece un plan de cambio y síguelo fielmente, porque si no, hermanos, seremos de tropiezo. Y ay de aquel por quien venga ese tropiezo. Ay de aquel. Por eso que le quiero decir al pastor, ¿verdad, hermano? Yo te he hecho algo. Por eso, porque hay de aquel que sea de tropiezo a otro. Yo que tú me miras como si yo te hubiera hecho algo malo. Yo no quiero saber que te he hecho algo malo y no saberlo. ¿Me explico? Quiero estar en paz. No, hermano, perdón, es mi forma de ser. No, gracias, hermano, no te preocupes. Puedes seguir siendo como eres. Yo no tengo problema con eso. ¿Me explico, hermanos míos? Necesitamos examinarnos y ser radicales contra el pecado. Verso 10, miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos. Todo lo de córtalo, arráncalo, échalo. Sigue dentro del contexto de no ser tropiezo a uno de estos pequeñitos. Porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Dice, ellos tienen quien los cuide. Esos pequeñitos tienen quien los cuide. Los ángeles de ellos. Decía una pareja de misioneros, cuando lleguemos al cielo va a ser fácil distinguir a los ángeles
que nos tocó a nosotros. Van a estar quemados, con el pelo parado, van a estar flacos de tanto perseguirnos, porque hemos sido inquietos sirviendo a Cristo. Gracias a Dios, era en buen sentido, ¿verdad? Como misioneros, dice, nos hemos metido en muchos problemas sirviendo a Cristo. Y los ángeles son los que nos han rescatado de eso. Ellos nos ayudaron y nos sacaron. Dios tiene sus formas. Lo que está diciendo el Evangelio es, Dios tiene su forma de proteger a los humildes, a los que son como un niño. Confía en Él, confía en Él. Dios tiene su forma de protegerte. Descansa en Él, Él te cuidará, Él te sostendrá. Tranquilo, nada va a pasar. El Señor tiene el control. Él te sostendrá, Él te sostendrá. Pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Ay de aquel. ¿Cuántas veces le ha pasado, hermano, que usted llega a comprar algo? Te cobraron carísimo y el servicio re malo. Y uno dice, ay Señor, solo quería tomarme un buen café. Solo quería comerme algo y pasar un buen rato. Pero me toca humillarme y salir e irme. No voy a volver a ese lugar, ya perdió el cliente, pero además no pude reclamar. Ay de aquel que hace tropezar a esos que son humildes. Se fue quedito, lo peleé. Sí, pero él tiene a Dios de su parte. Ay de ti, ay de ti. ¿Me explico? Ay de ti. Mejor no lo hubieras peleado. Mejor lo hubieras dejado a él quieto. Eso es lo que está diciendo el texto. Dios está de su lado, protegiéndolos, cuidándolos. Le digo yo a las hermanas, confíen en Dios, confíen en Dios, déjelo, déjelo. No ande detrás de él como la policía del Interpol, confíe en Dios. Dios lo va a sacar a la luz todo lo que hace, déjelo quieto. Él se está metiendo con Dios, déjelo. Deje que vengan las consecuencias de sus actos. Confíe en Dios. Hermanos míos, hay quienes se humillarán a sí mismos y se harán como niños. Y hay quienes pensarán en tomar ventaja de esos niños. Cuídate que tú no seas uno de los que quieren tomar ventaja. Cuídate de no ser uno de los que se aprovechan. En el momento en que ofendemos a uno de estos hermanos más pequeñitos, hemos ofendido al Dios del cielo, que es su Padre. Y su Padre nos lo demandará. Nos lo demandará. También está la realidad de que o soy como un niño o soy uno que hace tropezar niños en la fe. Para no ser tropezadero y por ende ser como un niño, se requiere una seria tarea, un compromiso de hacer morir lo terrenal. Córtalo, tíralo, sácalo. No quiere decir que te saques los ojos. No quiere decir. Yo no quisiera que lo sacaras. Pero déjame decirte algo. Si hubiera que sacarlos, mejor te fuera que los sacaras. ¿Sí o no? Si al fin del cuento hubiera que sacar los ojos, mejor fuera que los sacaran. Porque la eternidad es lo que está delante. Ese es el punto. La eternidad es lo que sigue. Estos textos de córtalo, sácalo, tíralo, hablan de actuar del creyente contra el pecado de manera radical. Necesitamos meditar si estamos siendo suficientemente enérgicos en la lucha contra el pecado. Estas semanas, estudiando la Biblia, me di cuenta de algo, hermanos. Necesitamos volver a tener temor a Dios, temer a Dios y temblar delante de su presencia. Necesitamos recuperar eso, el temor a Dios, el temblor delante de su presencia. ¿Quién no está delante de su presencia? Todos. Entonces necesitamos volver a tener temor, porque cuando el culto termina a veces se nos olvida que Dios no se queda en este salón. Mañana en la mañana Dios no se quedó aquí guardado. Cuando yo empiezo a manejar y a andar por la calle, Dios no se quedó afuera del carro. Yo estoy siempre delante del rostro de Dios, para bien o para mal. Necesito tener temor. Dios lo demandará. También debemos recordar que no es para ser radicales con el pecado, que no es ser radicales con el pecado para entrar en el reino de los cielos. ¿Me explico? No es que hay que cortarlo para poder entrar, sino que los que se humillan y los que los cortan son la evidencia, están evidenciando que ellos sí van a entrar. La salvación no es por obras.
La salvación es por fe y por gracia, pero la fe no viene sola. La fe se manifiesta en los frutos de las personas. Cuando vemos a alguien luchando contra su pecado, estamos viendo las evidencias de alguien que está caminando al reino de los cielos. Cuando vemos a alguien humillándose, no es que por ser humilde va a entrar, sino que la humillación es porque Dios está trabajando en él y ha entendido que debe humillarse para entrar al reino de los cielos. ¿Entiendes, hermanos? No es el requisito, es el descriptivo del que va a entrar. No es la condición, es la característica del que por la gracia de Dios ha sido salvo. Todos, debemos recordar para terminar, todos influimos sobre los que nos rodean. Todos influimos sobre los que nos rodean. Y en ese sentido, aún Cristo lo entendió. Por eso dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabes qué acaba de decir él? Sígueme, sígueme en la búsqueda de salvación de almas y no en ser tropezadero. Porque ¿qué fue lo que dijo antes cuando pagó el impuesto? Para que no se escandalicen. No quiero que nadie tropiece en mí por mí. Si va a tropezar, que sea por la dureza de su corazón, que sea por su propia terquedad, que sea por la consecuencia de su propia maldad, pero yo no quiero ser excusa de eso. Así que nosotros hemos de procurar este mismo sentido en nuestras vidas. Hermanos, si otros van a pecar, que pequen por la dureza de su corazón. Nosotros estamos aquí para que las almas sean alcanzadas por la luz del Evangelio. ¿Por qué Dios no te ha quitado de este mundo? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no nos ha quitado Él de este mundo? Porque ustedes son la luz del mundo. Porque estamos aquí para mostrar la gracia y el Evangelio y la redención, no para estorbarlo, sino para mostrarlo, la obra de Dios y la gloria de Dios. Y debemos ser conscientes, si hemos estorbado aún a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, ¿verdad? Me decía hermano Roberto, lo primero que tienes que ir a hacer es ir y decir perdón, ¿verdad? Tienes que decirlo primero, perdón. Mira, quiero decirte algo, pero primero quiero pedirte perdón, porque me siento culpable, siento que he estorbado, que no hice todo lo que pude hacer, perdóname. Ahora, habiendo dicho eso, quiero hablarte de Cristo y llamarte al arrepentimiento, porque es a lo que estoy llamado. Cuidémonos, hermanos, de ser, recuerde, no como imitándolo, sino de verdad, siéndolo, como un niño, para que el nombre de Dios sea glorificado.